Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos amigos. Me alegra tener la oportunidad de saludarles desde la parroquia Divino Niño Centro Poblado del Vergel. Como cada 8 días, los saludamos, deseándoles los mejores éxitos. Bendiciones para todos. Hoy es martes y como todos los martes nos encontramos desde la parroquia Divino Niño Jesús para compartir con ustedes esta orientación, esta catequesis, de manera especial para los sacramentos de primera comunión y de confirmación. Por eso, todos los martes a esta hora estamos en directo para compartir con ustedes esta orientación. Voy a invitarlos para que nos dispongamos a empezar esta catequesis colocándonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder en la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que al torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Danos tu influjo conocer al Padre. Danos también al Hijo conocer, y en ti, del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Vamos entonces, queridos hijos, a la primera comunión. Ahora ya llegamos al noveno de el catecismo de primera comunión, la confesión. Hoy vamos a hablar en torno a la confesión, el regreso al Padre. Por eso entonces preguntémonos, ¿cómo se quita del alma el pecado original? Pues el pecado original se quita del alma mediante el sacramento del bautismo. Hay 3 citas bíblicas que nos iluminan este momento. San Juan capítulo 3 versículos del 5 al 6 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 38. Voy a tomar la de San Juan capítulo 3 versículos 5 al 6 que nos dice lo siguiente. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy Jesús entonces nos está invitando para que, pues, con el sacramento de la confesión es un nacer de nuevo, ¿sí? Lo que Jesús pedía en el sacramento a Nicodemo, que naciera de nuevo, que se hiciera bautizar. Y por eso entonces la confesión tiene esa finalidad, nos lleva a nacer de nuevo. Dejamos a un lado la vida de pecado, la vida que llevábamos, para volver a la vida de la gracia. ¿Cómo se quita del alma los pecados actuales? Pues los pecados actuales se quitan del alma mediante la confesión. Ahí es tan importante la confesión. Como humanos que somos, nos equivocamos, fallamos, cometemos errores. Dice el Señor, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. No somos nosotros las personas que debemos de tirar la primera piedra, porque no podemos, somos pecadores, somos
humanos nos equivocamos. El Salmo dice, el más justo peca en el día hasta 7 veces, y eso hace el justo, ahora mucho más nosotros, de pronto los injustos, cuántos pecados más de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, de muchas maneras. Entonces por eso es importante tener presente algunas citas bíblicas que también nos van a iluminar aquí esta parte. Hechos de los Apóstoles 19:18 y Santiago 5:16. Leo solamente una. Hechos de los Apóstoles 19:18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. Entonces, abrazaban la fe, y una vez entonces lograban abrazar la fe, ¿qué hacían? Inmediatamente se acercaban como tal pues, a recibir esta gracia extraordinaria. Recibían entonces la confesión, se confesaban para que Dios les perdonara cada una de las faltas, cada uno de sus pecados. Para eso entonces regresaban a la iglesia. Cuando un adulto recibe el bautismo, ¿se le quita solo el pecado original o se le quitan también los pecados actuales? Una persona que se hace bautizar ya adulta, pues el bautismo ya borra el pecado original y borra también los pecados personales. Por eso no se tiene que confesar en la primera oportunidad. Cuando va a hacer el bautismo, pues por eso los adultos reciben bautismo, comunión y confirmación, y no necesitan confesarse. Ya más adelante, porque siguen pecando, entonces se acercarán al sacramento de la confesión. Por eso entonces, cuando un adulto recibe el bautismo, se le quita el pecado original y todos los pecados actuales cometidos hasta ese entonces, hasta ese momento, inmediatamente se le borran. Hechos de los Apóstoles 2:38, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ese es el llamado de Pedro cuando le preguntaban qué tenemos que hacer nosotros, y Pedro les contestaba, arrepiéntanse para que se les borren todos los pecados, y así de esta manera reciban esa gracia especial. Bien, ¿quién estableció el sacramento de la confesión? En esto tenemos que tener claro, todos los sacramentos, como lo hemos dicho en las catequesis pasadas, son instituidos por el mismo Jesucristo, están en la Biblia. La vez pasada compartíamos cada uno de los sacramentos con su respectiva cita bíblica. Jesucristo entonces es el que estableció el sacramento de la confesión y cada uno de los sacramentos que nosotros estamos llamados a recibir, que nosotros estamos llamados a aceptar. ¿Cuándo estableció Jesucristo el sacramento de la confesión? Jesucristo estableció este sacramento de la confesión el día de la resurrección, cuando se le presentó a los apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados quedan perdonados, y a quienes ustedes no libren de sus pecados quedan atados, no les serán perdonados. Lo dice San Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, que es la institución del sacramento de la confesión. Dice así, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ahí está entonces, queridos hijos, la institución de este sacramento de la confesión. ¿Quiénes perdonan entonces ahora los pecados? Ahora perdonan los pecados los obispos por ser sucesores de los apóstoles, y los sacerdotes por ser sus colaboradores, los colaboradores de los obispos. Los diáconos no, solamente obispos y sacerdotes son los únicos que pueden recibir este sacramento, pueden darlo, pueden confesar, pueden brindarle entonces la confesión. San Mateo capítulo 28 versículo 20, y enséñales a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, dice el Señor. Entonces ahí está el mandato también de Jesucristo. Y sigue la orientación entonces sobre este sacramento de la confesión. ¿Por qué los obispos y sacerdotes, siendo hombres, tienen el poder de perdonar los pecados? Mucha gente se pregunta esto, ¿no? ¿Por qué el sacerdote
confiesa pecados? ¿Por qué él absuelve a la gente? Si puede ser pecador o más pecador incluso que los humanos, sí, puede ser verdad, pero de todas maneras tiene esa gracia, ha sido ungido y es el canal de la gracia para que Dios a través de él pueda hacer su obra, para que Dios entonces le conceda el perdón de los pecados. Es por eso que entonces ahí es la importancia de que usted deba de acercarse al sacramento de la confesión. Los obispos y los sacerdotes tienen ese poder de perdonar los pecados porque Jesús mismo les dio esta autoridad, este poder a cada uno de los sacerdotes. Aquí tenemos entonces la cita bíblica, San Mateo capítulo 16 versículos 18 al 19, capítulo 18 versículos 15 al 18. Vamos a ver entonces una cita bíblica, San Mateo capítulo 16 versículo 18 al 19. Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Bueno, ahí está entonces esta cita bíblica que viene a iluminarnos entonces por qué los sacerdotes tienen esa potestad para recibir y recepcionar y dar entonces el sacramento de la confesión. ¿Puede Jesucristo dar el poder a los obispos y a los sacerdotes de perdonar los pecados? Claro, queridos hijos. Jesucristo puede dar a los obispos y a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados porque es el Hijo de Dios y tienen todo poder en el cielo y en la tierra. Para Él no existe nada imposible. Esto tenemos que tenerlo presente. Para Dios no hay nada imposible. San Mateo capítulo 28 versículo 18 y segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Voy a leer San Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por eso así de esta manera es como les da el poder y la potestad también a cada uno de los discípulos, mandándoles también a continuar con esta misión. ¿En nombre de quién perdonan a los pecados los obispos y los sacerdotes? Pues, queridos hijos, cada sacerdote, cada obispo, cuando atiende el sacramento de la confesión, perdona los pecados es en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no en nombre propio, ¿sí?, sino el nombre de la Trinidad, el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, es como el sacerdote perdona los pecados. ¿Cuántas cosas se necesitan para hacer una buena confesión? Esto es importante que lo tengamos presente, todo lo que nosotros necesitamos para hacer una buena confesión, y esto no solamente para los niños de primera comunión y confirmación, sino para toda la comunidad, para que cada vez que nosotros nos acerquemos al sacramento de la confesión, pues es importante tener presente para que esa confesión nos dure. Ahora cuando tengamos la posibilidad de volver otra vez al sacramento, de volvernos a confesar, entonces para que esa confesión nos dure a cada uno de nosotros se necesitan estos pasos que son importantes. De acuerdo a ello, la confesión entonces va a hacer usted una confesión bien hecha. Voy a explicar cada uno de estos pasos, sí, con su respectiva cita bíblica para que nos puedan servir para nuestra orientación. Primero, examen de conciencia, es decir, acordarse de los pecados cometidos, hacer memoria desde el último día que usted vino a confesarse hasta hoy. Retroceda a la película, qué ha pasado en su historia, qué ha sucedido, para que entonces se dé cuenta más o menos de su actuar y de su obrar. Miremos una cita bíblica, San Lucas 15, 17, dice: finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? El hijo pródigo, reconociendo sus faltas, reconociendo sus pecados, reconociendo sus limitaciones. Primer paso, y muy importante, es el examen de conciencia. Segundo, contrición de corazón, dolor de los pecados, es decir, tener pena
y tristeza por haber ofendido a Dios. Entonces, cuando uno hace ese examen de conciencia, uno dice, me duele verdaderamente haber sido débil, haber caído en este pecado, haber caído en esta debilidad, haberle fallado a Dios. Lo dice aquí San Lucas capítulo 15, 18, dice, tengo que hacer algo, volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oiga, entonces el hijo pródigo reconoce sus faltas y después de haber hecho su examen de conciencia dice, voy a volver a la casa de mi padre, voy a volver a la casa de mi padre. Entonces, en eso consiste el dolor de los pecados. Primero usted retrocedió la película, ahora se ha dado cuenta, aquí fallé, aquí la embarré, en esto, aquello, en lo otro, ¿sí? Después viene entonces un tercer paso, propósito de enmienda, es decir, proponerse, finalmente no volver a pecar. Usted dice, me pesa haber pecado, haber caído en esta debilidad, Señor, dame la gracia de no volver a pecar, me comprometo de que no lo vuelvo a hacer, de que de ahora en adelante voy a hacer las cosas de la mejor manera, de que voy a obrar rectamente. Y entonces, bueno, ahí está, miremos Juan 8:11, ¿qué nos dice San Juan capítulo 8, versículo 11? Ella contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Es lo que le está diciendo el Señor a la pecadora pública. Por eso es tan importante entonces, queridos hijos, el propósito de enmienda es el tercer paso. Todos estos pasos se tienen que hacer antes de acercarse a confesar. Mucha gente, ¿qué hace? Cuando el padre está confesando, entonces salen de una vez allá a hacer fila y no han hecho un buen examen y por eso, ay padre, yo no me acuerdo, padre, ayúdeme usted. Nosotros como sacerdotes no podemos ponernos a decirle, a cuestionarle a la gente y decirle, bueno, usted ha hecho esto, usted es un ladrón, usted es esto, usted aquello, usted lo otro, porque no, padre, ¿cómo le ocurre? Entonces, no, primero, entonces, por eso la importancia de que usted haga un buen examen de conciencia. Entonces, examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda. Esos tres pasos se tienen que hacer antes de acercarse usted a la fila a confesarse. Esos pasos se hacen allá en la casa o se hacen en el templo, en un ambiente de oración, de meditación, para cuando llegue la hora de acercarse al sacerdote, pues entonces lo diga. Ahora sí viene el cuarto paso, confesión de los pecados. Diga los pecados. O sea, consiste en decirle los pecados al confesor, en este caso al sacerdote o al obispo. Lo dice San Lucas capítulo 15 versículo 21, miremos a ver. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Es lo que está diciéndole el hijo pródigo a su padre, Padre, tenga compasión de mí, Padre, perdóneme, ¿sí? Muchas veces pasa esto con los hijos rebeldes, se van de la casa y no prestan atención y después cuando la embarraron, ahí sí es cuando reflexionan, cuando recapacitan, cuando piensan y cuando dicen por qué lo hice, por qué fallé. Entonces por eso decir los pecados, queridos hijos, esto es importante, hay que decir los pecados todos. Muchas veces, que me avergüenzo, que me da pena y no lo hago. Entonces, no, al pecado se le llama por el nombre, ¿sí? Y entonces los pecados hay que decirlos todos. Y son sus pecados personales. Cuando una persona viene a confesarse, usted ya debe de haber hecho su examen de conciencia y es de sus pecados. No es que viene a confesar los pecados del marido, o los pecados de sus hijos, o los pecados del vecino. No. Son sus propios pecados. Deje que el vecino venga a confesarse, deje que su marido venga a confesarse, deje que los hijos vengan a confesarse. Pero usted no viene a recibir la absolución por ellos, ¿sí? Entonces, esto es de manera individual, de manera personal, la confesión. Muchas veces pasa principalmente en las Semanas Santas y tiempos grandes, fuertes en la iglesia, donde hay muchas confesiones, en donde para uno como sacerdote es muy dura las confesiones, porque uno está confesando y hay gente que lo arrulla y lo duerme a uno, porque para contar 1, 2, 3 pecados comienzan a dar vueltas y vueltas y vueltas y a contar historias, ¿sí? Para decir un solo pecado. Pongo un ejemplo. Entonces, a ver, una persona, un esposo, viene a confesarse y le da pena decirle al padre, Padre, yo le soy infiel a la esposa. Entonces comienza a dar rodeos
Y entonces, padre, pues usted sabe que uno es hombre y entonces, pues me reuní con unos amigos y nos fuimos, nos tomamos unos tragos, estuvimos bailando, estuvimos ahí tomando, pasando muy bien ahí también con un grupo de amigos y también con unas amigas, ahí estuvimos bailando, padre. Y bueno, padre, yo me emborraché y después entonces, pues yo no sé de nada más, padre, yo no sé, después cuando me desperté, ahí había una mujer conmigo. Entonces, caramba, pues diga, fui infiel, no tiene que ponerse a contarle con lujo de detalles al sacerdote cómo son las cosas. Por eso, cuando una confesión no dura más de 3 minutos, una confesión bien hecha no dura más de 3 minutos. Usted, padre, mis pecados son estos y ya. A mí me gusta confesar mucho a los niños, porque los niños se saben confesar muy bien, lástima que después se les olvida. Ese es el problema. Pero ellos se saben confesar bien, ellos llegan, padre, mis pecados son estos, y punto, ¿sí? Recuerdo tanto una vez que estaba confesando a una joven y entonces le preguntaba, hija, ¿y estás arrepentida? No, padre, pero ¿de qué me voy a arrepentir si eso es muy bueno? Pues entonces no le sirve de nada la confesión. Como también me decía otro día una joven que me buscaba en el despacho parroquial en otra parroquia en donde yo estuve y entonces la estuve atendiendo, la confesé y entonces comienza a decir sus pecados, padre, mis pecados son estos, padre, y otros que a usted no le puedo contar. ¿Cómo así que no le puedo contar? Pues entonces pecado que usted no confiesa, pecado que no le queda perdonado. Usted está equivocado, usted está equivocada y entonces está haciendo una confesión muy mal hecha. Entonces por eso los pecados hay que confesarlos todos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el cuarto paso, la confesión de pecado. Recuerdo tanto en un primer viernes una vez que estaba confesando y entonces había un viejito que fue a confesarse, ay padre, mire toda esa fila tan grande que usted tiene, ¿cuándo termina? Padre, dejemos aquí. No, hijos, una confesión se hace bien hecha o no se hace. Entonces eso hay que tenerlo presente. Después entonces viene la absolución de los pecados, es decir, recibe el perdón de los pecados. El sacerdote impone las manos sobre el penitente y hace una oración de absolución, una oración para que Dios le perdone sus faltas, sus pecados. Aquí hay una cita bíblica también que nos ilumina esta parte, Lucas capítulo 15, versículos 22 al 23. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo, colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies, traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta. Pues Dios, queridos hijos, a todos nos acoge, a todos nos perdona. A Dios lo que le interesa es que haya un arrepentimiento sincero y de corazón. A Dios no le interesa el pecado y la gravedad del pecado. ¿Qué le interesa? Que usted esté arrepentido, que usted quiera cambiar, que usted quiera ser una mejor persona. Es eso lo que le interesa a Dios, es eso lo que Dios quiere. Y finalmente entonces la penitencia, queridos hijos. Viene entonces la penitencia, es decir, orar o hacer alguna obra buena según las indicaciones del confesor. Entonces el padre le dice como penitencia, haga tal cosa, haga esta oración, haga aquello, haga lo otro, una obra de caridad, o lo que el sacerdote le pida que haga, eso debe de hacerlo. Pero usted tiene que tener presente que la penitencia no es el pago de los pecados, porque puede decir, tan barato que me salió. No, hijos, ¿sí? La penitencia es una manera de nosotros agradecerle a Dios que ha tenido misericordia y que nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Eso es precisamente la penitencia que vamos a cumplir cada uno de nosotros. Muchas veces los sacerdotes de pronto no pueden ser de pronto organizados y le digan así con tanta pues estructura, le digan, vea, su penitencia es tal cosa, o de pronto le dicen, pero como muchas veces estamos distraídos en la confesión, entonces no prestamos atención. Y si usted no entendió, entonces antes de que se levante de ahí, dígale, padre, ¿cuál es la penitencia? El padre le va a decir, mire, haga tal cosa, ¿sí? Pero a cada uno se nos pone penitencia. Muchas veces hay gente que dice, no, padre, a mí no me pusieron penitencia. Pues ya está mintiendo, ya está cometiendo una falta, porque a todos de una u otra manera
se nos pone una penitencia. Si el sacerdote no le pone penitencia, ¿usted qué quiere decir? Que el sacerdote va a pagar por sus pecados, que entonces sus pecados le van a caer al sacerdote, y a cada uno de nosotros también nos bastan ya los pecados que nosotros tenemos, y todas las canas que ya nos han sacado también en cada una de nuestras comunidades. Por eso es importante entonces tenerlo presente. Miremos entonces citas bíblicas: Mateo 6, 1, 18, Santiago 5, 20, Primera de Pedro 4, 8. De aquí a ver qué cita bíblica revisamos para que nos pueda orientar esa parte, para que tengamos entonces esta orientación especial en torno a este sacramento. Yo voy a detenerme solamente en un versículo porque es largo. San Mateo capítulo 6 del 1 al 18. El capítulo 12 dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los nuestros deudores. Precisamente es hablándonos del Padre nuestro. Pero también están las otras citas bíblicas en donde se nos pide cumplir cada una de las penitencias, y por eso cuando uno se va a acercar al sacramento de la confesión tiene que decir: Padre, me confesé hace tanto tiempo, cumplí la penitencia y mis pecados son estos. ¿Sí? Esa es la manera como usted se acerca al penitente. Pero no hay que llegar a decirle: Padre, ayúdeme, Padre, no, porque nosotros no, es difícil, no nos corresponde a nosotros ponernos a cuestionarlos a ustedes sobre las faltas, sobre los pecados que hayan podido cometer. Bueno, estos pasos, si nosotros los ponemos en práctica, con seguridad que vamos a hacer una buena confesión, y va a ser una confesión que nos va a durar, va a ser una confesión que nos va a aprovechar. Entonces, ojalá que los tengamos presentes: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión de los pecados, recibir la absolución y cumplir la penitencia. ¿Qué es lo más importante entonces, queridos hijos de la confesión? Lo más importante en la confesión es el dolor de los pecados. Sin dolor de los pecados no vale la confesión. O sea, me duele haber fallado, me pesa, estoy arrepentido. Es eso lo que vale en una confesión. ¿Cuántas clases de dolor de pecados hay?